prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor.
escucha tu voz se callará, porque sé que en tu nombre hay poder. Yo sé que la muerte no te pudo contener, que la piedra tú moviste, yo lo sé, porque sé que en tu nombre hay poder. Tú reinas en victoria y majestad,
Y estamos en Gálatas capítulo 2. Voy a pedirles una vez más que incline su rostro junto conmigo y vayamos delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar ante tu presencia en este hermoso día, reconociendo que, Señor, tú bendices tremendamente, que nuestra vida te pertenece a ti. Y tú en tu amor, en tu paciencia, en tu misericordia, nos permites venir a alabarte a ti y poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Usa, Señor, nuestros labios, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para recibir tu palabra. Sé glorificado, sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, Señor. Y alabamos ahora en palabra y damos gracias y postramos todos tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 2. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 10. Si ustedes se fijan, o yo no sé si su Biblia tendrá algún subtítulo de texto de esta mañana. La mía no lo tiene, solo empieza en el versículo 1. Casi usualmente tiene su texto cada parte y yo uso esos. Pero en este caso, como no hay ni uno, me gustaría ponerle un evangelio para todos. Ese será nuestro título. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis dice ahora, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, se cierra el paréntesis. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó entre Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hoy en día hay tantas denominaciones y hay mucho legalismo también. En algunos lugares también mucho libertinaje. Yo crecí en un hogar cristiano, pensé que era un bebé, y había algo de legalismo. El evangelio estaba ahí,
Y para mí me costó tiempo para aceptar que había otros cristianos. Y después, al pasar de los años, comprendí que parte de aquello era legalismo. Y muchas personas, quizás usted sea parte de esto, que tenemos problemas en cambiar, en apartarnos de esas cosas y aceptar el Evangelio por lo que es. Puede ser difícil de quebrar tradiciones, quizás, culturas, y muchas veces es legalismo. Leí de este avivamiento o alcance que había habido en una ciudad donde había diferentes iglesias participando en ese evento, y al final del evento algunos de los pastores se reunieron para compartir notas de lo que había sido aquel evento. Y 3 de ellos se juntaron para hablar, y uno de ellos, que era de una, no voy a usar nombres de denominaciones, pero era un ministro, y dijo: para nosotros el alcance fue de maravilla. 4 familias nuevas llegaron a nuestra iglesia. Otro pastor de otra denominación dijo: a nosotros nos fue mejor. Conseguimos 6 familias nuevas en nuestra iglesia. Y por último, el último pastor dijo: bueno, a nosotros nos fue aún mucho mejor que ustedes. Nos libramos de como 10 alborotadores y problemáticos de la iglesia. Si usted tiene algún tiempo ya en la iglesia de Cristo, usted sabe que encontrará personas especiales o únicas, por decirlo así. Y si vamos a ser honestos, algunas personas son más difíciles de amar que otras. ¿Me entiende? Algunas de esas personas llegan a ser un gran recurso para la iglesia. Algunas de ellas son muy generosas. Algunas también son muy receptivas. Otras personas están ahí para ver qué pueden obtener de la iglesia. Algunas personas simplemente para causar problemas. Pero hay muchos también que son positivos o positivas personas. Otras, a lo más mínimo, van a criticar. Otras harán lo que sea necesario para ayudar. Otros no harán nada. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos estar agradecidos en esta iglesia que podemos encontrar siervos de Cristo que están entregados y dedicados, devotos al Señor.
Yo me refiero a esos siervos que no necesariamente que tienen que estar aquí o que traiga una placa como esta, sino que son siervos dentro de la iglesia que pueden participar en diferentes formas. Habiendo explicado que en nuestra iglesia hay de todo, ¿verdad? Sería tonto decir que nuestra iglesia es perfecta, porque no lo hay. Pero el Señor dijo que dejáramos eso, que creciera la hierba mala con la hierba buena. Y al final es Dios el que va a separar y escoger. Pero a todos se nos da esta oportunidad. Aquí decía que somos bendecidos en nuestra familia, en la fe. Hay mucha gente en esta iglesia que es amorosa, que es fiel, que es animadora, que es compasiva, que es espiritual. Y quizás esta introducción para poder entender un poco más de lo que el apóstol Pablo estaba lidiando en Galacia, que hoy en día es una parte de Turquía. Leyendo estas cuantas líneas que hemos leído en este capítulo 2, vemos ahí que entre las líneas que había algunos falsos maestros y habían llegado a esta provincia afirmando que ellos venían de los apóstoles de Jerusalén. Acusaron al apóstol Pablo de no ser un verdadero apóstol y de enseñar un evangelio distorsionado. En lugar de formar parte de la familia de Dios por la fe, dijeron que los gentiles deberían de circuncidarse ahora. Estos son hombres judíos que venían de Jerusalén a Galacia, que es parte, como decía, hoy en día es Turquía, pero que es no judío, gentiles, todo aquel que es no judío. Y venían con estas acusaciones ahí y Pablo nos habla aquí de cómo él había contactado a los apóstoles y nos da un orden. Es más, empieza diciendo aquí que después de 14 años, su segunda visita a Jerusalén. Y él empieza demostrando su apostolado, cómo explica que su evangelio, es decir, no el evangelio que él predicaba, no era de origen humano, sino divino. Y él, Pablo, el apóstol, en Gálatas capítulo 11, versículos 11 al 24, no voy a leer todo eso, pero voy a explicar. Ya estuvimos en eso la semana pasada. Pablo estableció que cuando fue salvo, no fue directamente a Jerusalén, sino a Arabia. No fue hasta 3 años después que fue a Jerusalén, donde pasó 2 semanas con Pedro y también conoció a Jacobo. Cuando él se encontraba en su camino a Damasco, Pablo fue encontrado por el Señor. Y fue ahí donde el Señor lo trajo a sus pies y decimos por ahí vulgarmente que lo bajó de su macho. Sí, Señor. Como algunos de nosotros lo han hecho. Y Dios le dio una misión. Pero él fue instruido directamente por el Señor Jesús. Él no fue a visitar a los demás apóstoles de Pedro, Juan, Jacobo, Mateo y todos los demás, sino que se fue a Arabia, instruido por el Señor. Y él nos dice en el capítulo 1
que fue dado por el Señor Jesús mismo, no por ningún hombre. Y eso lo hace a él un apóstol de Jesucristo. De acuerdo a esos 12 que hubo al principio, los requisitos eran que tenían que haber andado con el Señor y que deberían que haber escuchado el mensaje de parte del Señor Jesucristo. Pablo no caminó con él. Pero si ustedes recuerdan, Judas, que lo traicionó y se ahorcó, quedaban 11. Y ellos escogieron las suertes, es decir, los apóstoles, pero fue Dios el que trajo a Pablo, instruido directamente de él. Y eso lo hace un apóstol legítimo. No hay otros 12 como esos. La palabra apóstol quiere decir enviado, pero fue algo especial. Hoy vimos eso, que el apóstol fulano, mangano, pero no nada como esos 12. Quiere decir enviado. Pero él decía, esto no viene de ningún hombre. Y lo decía que es en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. No fue hasta después de 3 años de haber estado en Arabia que fue a Jerusalén, donde pasó 15 días, 2 semanas con Pedro, y también conoció a Jacobo, que en griego viene a ser Santiago. Por eso lo mira en inglés usted, que dice James, traducido como Santiago. Pero el lenguaje de Pablo en esta sección es muy preciso, ya que él estaba trazando cuidadosamente una cronología y dejar claro que no fue instruido y ni autorizado por los apóstoles. 2 semanas no iba a ser suficiente para que lo enseñaran todo lo que tenía que enseñar. Su llamado y sus instrucciones venían directamente de Cristo. Cristo mismo. Es que Gálatas 2, versículo 1. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bernabé era un hombre judío. ¿Sabe que era sobrenombre? Su verdadero nombre era José. Pero le pusieron por sobrenombre Bernabé porque era también, quiere decir, un hombre de consuelo, o hijo de consuelo, o hijo de exhortación. Y esto era lo que él fue, Bernabé. Imagínese usted, y después de la conversión del apóstol Pablo, la mayoría de los cristianos no tenían nada que ver con él, no querían nada que ver con él. Explicaba la semana pasada que Pablo se encargaba de perseguir a los del camino, los seguidores de Cristo en la iglesia primitiva, y le tenían miedo porque los llevaba a las sinagogas para ser torturados, inclusive castigados, y muchos de ellos morían, y Pablo era parte de eso. El libro de los Hechos nos dice que él participó no físicamente en la muerte de Esteban, el primer mártir, sino que los apedreadores de Esteban pusieron sus túnicas en su ropa en un lado del apóstol Pablo, a ese tiempo llamado Saulo, y él aprobaba lo que hacía. Imagínense ustedes, para aquellos cristianos llegando, reconociendo al apóstol Pablo, dice, él es uno de nosotros. Oh, no, llevó a mi hermano a la cárcel y murió ahí. Este hombre apresó a mis padres, a mi familia, y ellos murieron por su fe. Y ahora viene
a nosotros diciendo que es cristiano, que es del camino. Imagínense lo difícil. Pero fue Bernabé, este hombre de consolación, este hombre de exhortación, el que fue a él y lo trajo. Y la gente empezó a ver el cambio que Dios había hecho en su vida y recibieron al Señor, muchos de ellos, pero Bernie era un hombre que consolaba, que ayudaba, que animaba. Por eso les decía que en la iglesia tenemos de todo. Gente que trae a otros al Señor, gente que acarrea a Cristo, gente que exhorta, gente que anima y de todo hay. Pero también hay gente que divide. Tito, otro hombre joven mencionado en el Nuevo Testamento, griego, gentil, no judío. Un joven que, y al parecer el apóstol Pablo lo trajo a los pies del Señor y era su hijo espiritual, Tito, tanto como Timoteo, que son usados en el Nuevo Testamento estos dos jóvenes, los varones jóvenes. Pablo dice que después de 14 años regresó a Jerusalén. Dice ahí, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahí está. Algunos piensan que esta visita se refiere al concilio de Jerusalén, donde en el libro de los Hechos, capítulo 15, se reunía para hablar con ellos en esta ocasión. De la que la gente hablaba del apóstol Pablo, tú inventaste este evangelio, o lo oíste de los otros apóstoles y tú le has cambiado. Llegaba después de 14 años, hablamos de que 3 años después de haber recibido al Señor, fue 3 años a Arabia y de ahí fue a Jerusalén por primera vez, pasa 2 semanas ahí y aquí nos dice que después de 14 años regresa a hablar con los apóstoles. Hechos capítulo 15, versículo 1 nos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y versículo 6 de este capítulo 15 de los Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pablo tenía una revelación y en privado quería hablar con los apóstoles en Jerusalén. Tenía que tratar este asunto. Él estaba muy claro de lo que Dios le había mandado. Pero yo quería clarificar eso. Tenemos un Dios de amor y de unidad. Dios quiere que haya unidad entre nosotros. Venimos de diferentes pasados. Algunos de ustedes de diferentes religiones, quizás, como expliqué mi pasado. Y me tomó tiempo para poder quebrar eso.
aceptar lo que es. Pero no hay otro evangelio, pero Cristo Jesús, el único. Aleluya. Dice, pero si alguno, en el versículo 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Pablo, en cierta forma, expresa su temor de haber estado corriendo en vano, es decir, uno puede pensar, ¿qué quiere decir con esto exactamente? ¿Quiere decir que de alguna manera su evangelio de la gracia puede haber estado equivocado? No lo creo. Pablo había recibido ese llamado directo del Señor y dejó claro que no iba a permitir que nadie, ni siquiera otro apóstol, lo descalificare. Creo que se refiere a una visión muy radical de su época. Bendito Dios, aleluya. En lugar de separar las iglesias judías y gentiles, Pablo tenía la visión de una sola iglesia que comprendiera estos dos pueblos distintos, judíos y gentiles, basado en la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús y no por la ley. Sí, Señor. Por eso decía que es un evangelio para todos. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, aunque no estoy seguro si los leeré todos, pero leeré hasta el 14. Efesios 2, 11 al 22. Usted puede leer el resto. Por tanto, versículo 11. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Usted y yo somos gentiles, a no ser que haya por aquí un judío. A mí me decían, un anciano que jugaba conmigo me decía, no hay nada peor que un judío mexicano. No. No. Pero nosotros, gentiles, como aquellos que habían llegado a la fe en Galacia. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En México dirían como un burro sin mecate, corriendo por todos lados. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y algunos de aquellos cristianos judíos estaban socavando o sofocando esta unidad. Y algunos de los apóstoles en Jerusalén no hubieran reconocido las iglesias gentiles si no lo hubieran hecho. La visión del apóstol Pablo iba a ser destruida. Versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, estoy en Gálatas 2:4, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, les decía, del legalismo. Así empecé yo. La gente tenía que vestirse de esta manera. El hombre, en cierta forma, la mujer tenía un solo tipo de vestido que yo miraba. A mi madre, yo personalmente pienso que está con el Señor, tenía que usar esta dona o no sé cómo lo hacían acá arriba en su cabello.
y nosotros se nos había inculcado que esta es la verdad. La verdad estaba ahí. Pero hay muchas iglesias que tienen la verdad. No podemos decir, esta es la única iglesia que tiene la verdad. Dios tiene muchas iglesias. Hay diversidad de colores, de sabores. Pero el evangelio tiene que ser el mismo. Pablo dice que a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad, el del evangelio, permaneciese con vosotros. Todo este asunto surge por estos falsos hermanos que habían infiltrado las filas para espiar la libertad que tenemos en Cristo y esclavizarnos. Les decía, no hace mucho tiempo que no hay otro evangelio. No es como que alguien llega a su casa y le dice, hey, yo soy cristiano. Oh, sí, está bien, pero mire, le hace falta este otro libro. No hay otro evangelio, no es nada nuevo. Se nos ha dado ya las instrucciones. No, pero tiene que hacer esto. Está bien que usted crea, pero ahora tiene que hacer esto. Quiero decirles que aunque somos libres en Cristo, no para libertinaje. No quiero decir con esto, ni el apóstol Pablo quería decir con esto, que era una gracia barata. No hay que confundir la salvación, que es gratis en Cristo Jesús, con la santificación, que es su cambio, su vida ahora práctica en Cristo. Pero todo esto surgía porque gente que se infiltraba en la iglesia y decía, no, se oye muy bien, sí, pero hay que hacer algo más. En la iglesia donde yo estaba se hacían las cosas así y así deben de ser. Ese era yo. Quizás algunos de ustedes. Pero tiene que ser de acuerdo con la palabra. Si yo o cualquier otro que se pare aquí no está hablando de acuerdo con lo que dice la palabra, que usted es su obligación de asegurarse que uno está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. A veces contaremos chistes o emociones y todo eso, bueno, pero caminamos por fe, no por vista. ¿La fe en qué? La fe viene por el oír. ¿En oír qué? En oír la palabra de Dios. No fábulas, no necesariamente historias, no chistes. Eso solo es para ayudarnos a entender. Pablo usa aquí un lenguaje muy fuerte. Pero él no se refiere solo a la historia. Él esperaba que los Gálatas identificaran a esos falsos hermanos cuando llegaran, que quieran esclavizarlos, hacer esto o lo otro. Si no es bíblico, no tiene por qué seguirlo. No se anda con rodeos, Pablo. Fuerte su lenguaje. Ahí tenían ese problema en la iglesia de Galacia que se infiltraban estos supuestamente judíos que venían ahora nuevos convertos, sí, que habían creído en Jesucristo, pero todavía querían arrastrar las costumbres y las tradiciones de la ley. Era las tradiciones pasadas. Era lo que me refiero, de que algunos de nosotros que venimos de ese tipo, con ese pasado. Todo es nuevo
en Cristo Jesús. Aleluya. Usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. Mucha gente dice, oh, pero ¿por qué usted me juzga a mí? Hoy en día es muy común usar esa frase. También es muy común condenar o juzgar. Ahora con estos nuevos medios, la tecnología de las redes sociales, Facebook, y que poco sé yo de esto, es decir, navegar entre eso. Pero se oyen las críticas a alguien y es posible que usted lea comentarios entre juzgar. Y ellos dicen comentarios como este, ustedes no deben de juzgarme porque Jesús dijo que no juzguéis. Y es verdad, sí lo dijo. Pero no podemos ignorar completamente la exhortación bíblica a discernir. Aleluya. Es diferente. Yo no puedo condenar a nadie. Yo no sé quién va al cielo, no es mi negocio, yo no puedo mandar a nadie, ni meterlo ni sacarlo puedo hacer eso, solo el único que tiene poder para hacer estas cosas es Dios. Mi trabajo es solo predicar. Pero el apóstol Pablo no tenía ningún problema para hablar acerca de estas personas problemáticas en la iglesia, porque él sabía que el Señor Jesús también había advertido contra aquellos lobos rapaces que infiltraban la iglesia como ovejas. La obligación de un pastor es no dejar que estos lobos anden sueltos en el rebaño. Amén, aleluya. Y Pablo se veía obligado a emitir o a hacer este juicio porque Pablo tenía un estándar, un pensamiento, una convicción bien clara. Y eso era de proteger el Evangelio de Cristo. Yo no voy a dejar que nadie, ¿verdad?, me sobaje por el Evangelio que llevo, por mi fe en Cristo Jesús. Y lo defendía. Y versículo 6 dice así. Pero todos los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada me comunicaron. Difícil de entender estas partes un poquito. En el caso del apóstol Pablo tenía muy claro, el Señor le había instruido exactamente qué hacer, a dónde ir, qué decir. El Espíritu de Dios estaba con él. Dice, para mí, todos estos no me añadieron a mí nada. Y yo traigo todo ya del Señor. Él podía decir eso, muy fuerte. Es más, dice, Tito, este griego ni debería haber sido circuncidado.
lo cual la circuncisión era la entrada o la señal principal del pacto antiguo que Dios había hecho con los judíos. Pablo dice, este es griego, este no es judío. Los apóstoles reconocieron a Dios obrando en Pablo. Reconocían su autoridad apostólica, su llamado a los gentiles, la unidad de su evangelio con el de ellos y que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para formar parte de la familia de Dios. Usted no tiene que convertirse a un judío para ser parte de la familia de Dios. Aún así, el lenguaje del apóstol Pablo habla de una manera quizás un poquito despectiva y dice, a mí no me añadieron nada. Dice, lo que algunos tienen reputación, lo que fueron, a mí me da igual. Esto no quiere decir que le está faltando el respeto a los demás apóstoles o a los demás que tenían nombre en la iglesia. Sino que quiere dejar bien claro, porque este libro está escrito a los Gálatas, a los gentiles, lo que hoy es Turquía, parte de lo que hoy es Turquía. Dice, a mí no me importa, yo no necesito la aprobación de ellos. Wow. Pero al hacer esta visita a Jerusalén, se encontró que la aprobación de los demás apóstoles para así, de esta manera, hacer a sus oponentes mentirosos e impostores. Hay un solo evangelio. No hay otro. La idea principal de ese pasaje, que a pesar de la independencia de Pablo respecto a los apóstoles de Jerusalén, ahora reconocían su llamado y su mensaje apostólico. Era el mismo mensaje, solo que tenía una audiencia diferente. Pedro y los demás apóstoles ya no predicaban la ley a los judíos. Predicaban a Cristo. Cristo más Cristo más Cristo. Igual salvación. No, Cristo más obras, más circuncisión, más hablar en lenguas, más hacer ciertas cosas. Salvación, no. Puede haber dones y regalos, pero solo Cristo para salvación. No hay otro evangelio. 1517. Martín Lutero clavó 95 tesis en una pizarra de anuncios públicos. A lo que condujo a la división dentro de lo que es conocido como el cristianismo occidental, que conocemos como la Reforma Protestante. Le llamaron protestante. Pero aún a partir de esto, se han surgido pequeños grupos que han sido excluidos de la iglesia debido a graves herejías. Porque sí,
dentro de esos grupos hubo algunos que empezaron con sus propias herejías. Cantidad de denominaciones que se han surgido después de la reforma de Martín Lutero. Pero esto no creo que sea un problema tan grave como las grandes divisiones. Por eso vemos diferentes iglesias, diferentes estilos. Unos cantan más fuerte que otros. Unos se visten de otra manera. Pero el mensaje tiene que ser el mismo. No cambia. No cambia. Les digo que cuando vamos a México en las misiones, bueno, ya tengo tiempo que no voy, pero cuando iba, el estilo muy diferente, la manera de vestir muy diferente, la manera de vivir muy diferente, la manera de comer, me gusta eso a mí. No. Veo videos de las nuevas iglesias en África, que nuestra iglesia precisamente tiene hoy este mes, en junio, en julio, una misión a África, donde ellos cantan muy diferente, pero son hermanos en Cristo. El evangelio es el mismo. Es cuando alguien se sale del evangelio y empiezan a crear sus propias ideas cuando hay problemas. Pero el evangelio es para todos. No importa de dónde venga, no importa dónde haya estado. Cristo lo ama y Él lo está buscando. Es para usted, es para mí, es para todos. Pero algunas denominaciones son muy divisivas o sectas. Y las diferencias doctrinales, eso es lo que conduce a la división en la iglesia. Alguien dijo por ahí que nuevas denominaciones pueden ser simplemente una expresión de vino nuevo en busca de odres nuevos. Y la comunión con el cuerpo en general continúa. De hecho, cuando usted lo piensa, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles era casi como denominaciones diferentes. Reconocían el liderazgo de la otra, pero buscaban apóstoles específicos. Los judíos querían apóstoles específicos. Mucha gente hoy quiere buscar esas cosas. No el evangelio, no la palabra de Dios. Están buscando un hombre. La cuestión no es cómo unimos las diferentes denominaciones como organizaciones, sino cómo expresamos nuestra unidad en Cristo a pesar de las diferencias institucionales. Yo tengo una buena comunicación con otras iglesias aquí. No son Cabo y Chapo. Tenemos diferencias, pero el evangelio es el mismo. Hablamos, nos vemos de vez en cuando, pero tenemos en común el evangelio. Aquí los apóstoles nos dan un buen modelo para esto. Versículo 9, y reconociendo la iglesia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Extendieron su mano derecha en señal de comunión a Pablo y a Bernabé, reconociendo que este es su ministerio. Tal vez habrá tiempos donde perdemos la fuerza de esta palabra, comunión, porque muchas veces lo asociamos con aspectos sociales de la iglesia. Pero creo que es más profundo que eso. Tener comunión con otros cristianos es algo que sucede en Cristo a través del Espíritu Santo. Hubo una época en que las etiquetas de nominales nos dividían. Pero hoy en día significan mucho menos y hay mucha más cooperación entre las iglesias. Cuando vamos a Harvest Crusade, cosecha cruzada, diferentes iglesias, bautistas, evangelistas, he visto de todo. Nuestro predicador de Harvest Crusade es la iglesia de Harvest, que es de ahí viene nuestro pastor principal en nuestra iglesia. Pero al final la gente viene a Cristo porque el mensaje es de Cristo y nada más. No es Calvary Chapel, no es Capilla Calvario, es Cristo Jesús. Y Dios está obrando algo profundo. Creo que nosotros hoy en día estamos disfrutando de esos frutos de lo que el apóstol Pablo había hecho. Al querer reunir a los gentiles con los judíos, un solo evangelio para todos. Versículo 10. Y por último, tengo tiempo, ya apenas. No solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No se les olviden los pobres. La caridad es buena. Aquí está refiriéndose más bien, y muchos comentaristas están de acuerdo en esto, que a esos tiempos Jerusalén había caído en la pobreza. Por supuesto que la generosidad y todo es bueno, voy a explicar un poquito más de esto. Pero esto sucedía en aquellos tiempos y de acuerdo a algunos estudiosos y que comentan sobre esto, Pablo, los apóstoles pedían la unidad de Pablo que anhelaban. Si todos nos juntamos, todos ganamos. Había ganancia para todos, es decir, espiritual y a veces económica. En vez de dividirnos, ¿sabe que el enemigo es lo que le gusta hacer? División. Y sabe de la palabra de Dios, pero le gusta la división. Dios quiere la unión. Tanta gente diferente que somos. Unos de unos colores, unos de unos tamaños, unos diferentes pasados, diferentes países, diferentes culturas. Pero ¿sabe qué tenemos en común? Cristo es lo que nos hace uno. Y eso lo disfrutamos porque hombres como el apóstol Pablo luchaban por esto,
para que hubiera unidad en el cuerpo de Cristo. El evangelio es para todos. Un solo evangelio, no hay otro evangelio. Pero aquí habló, los apóstoles pedían de la generosidad. Tiempos difíciles en las iglesias, la iglesia de Jerusalén. Como hoy en día tenemos tiempos difíciles en África, donde las guerrillas se están atacando, muchos mueren. Son perseguidos por su fe. Las condiciones económicas en esos lugares son bien difíciles. Y son hermanos en Cristo, Iglesias que nuestra iglesia ha plantado. Habrá otras también por otras iglesias, pero me refiero a estas específicas donde de vez en cuando agarro información de lo que sucede allá. Pablo anhelaba la unidad donde todos ganaban. Pero en lo que se refiere a generosidad, quizás uno de los pasajes favoritos para muchos de nosotros se encuentran en 2 Corintios, capítulo 8, de los versículos 1 al 5. Y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que son con agrado, ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. La gente quería ayudar. Déjame ayudar. Pablo, Bernabé, Tito, nosotros queremos ayudar. Sí, somos pobres, pero queremos ser parte. Eso es un corazón generoso. Dice, queremos participar en el servicio para los santos. Pablo continúa ahí en 2 Corintios capítulo 8 y en el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tiene que darse el Señor primero. Yo recuerdo aquel predicador que yo empecé hace muchos años. Yo me sentaba mero atrás a escuchar a este predicador que me encantaba oírlo. Y decía él, si usted tiene problemas para dar, no dé. Váyase donde quiera y gástelo en una hamburguesa, en un burrito, lo que sea, pero dar, ofrendar, es alabar al Señor cuando se hace de corazón. Dios no es un mendigo. El hecho de que Él nos permita a nosotros participar es una gran bendición. Eso era lo que decían ellos ahí. Yo quiero participar. Es mi deseo, mi corazón está ahí. Por supuesto que hoy en día hay muchos chantajistas. Usted tiene que orar, usted tiene que ver y orar. Así es. Donde el Señor lo va a guiar para bendecir a otros. Si Dios lo ha bendecido es por alguna razón. Pero tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hacemos con nuestro dinero es uno de los mayores indicadores de lo que nosotros valoramos. Así es que el diezmo o las ofrendas que se pasa la canasta aquí nunca ha sido obligatorio. No se hace nomás que una vez el domingo, no se hace los viernes o los miércoles, se hace una vez el domingo. Una sola vez, no estamos pasando la canasta cada rato. Exigiendo. Tiene que estar en su corazón. Dios tiene que darle. Y es una bendición ser partícipe de las cosas de Dios.
Pero el diezmo es un acto de adoración muy importante y muy poderoso. Cuando usted y yo donamos a la iglesia de Dios, estamos dando una declaración de fe sobre Él, sobre Dios. Esa idea que tenemos que Dios está a un lado de algún lugar de hamburguesas pidiendo una cora está completamente equivocado. Él es dueño de todo. Es un acto de adoración muy poderoso. De hecho, los cristianos suelen ser los más generosos que las personas no cristianas, en general. Incluso organizaciones benéficas, seculares, cristiano, da. Es pues nuestra donación a otros ministerios cristianos lo que demuestra que hay unidad en el Evangelio. Leí de un pastor que recibió una llamada para pedir donaciones para un refugio de animales, animal shelter, que le dicen en inglés, un refugio de animales. ¿Sabe qué? Es una buena causa. Pero Jesús dijo que los muertos entierren a los muertos. Yo no quiero decir con esto que no puedo donar, deberíamos hacerlo para cosas más importantes. Prefiero ayudar a la gente, dijo aquel pastor, especialmente al pueblo del Señor. Cuando dono con compasión a aquellos cristianos perseguidos, o cuando dono a cualquier organización cristiana que ayuda a los pobres, no solo es un acto de compasión humana, sino una declaración de unidad evangélica. Cuando otros grupos intenten separarnos, ¿cómo nos mantendremos unidos? No cedemos. Extendemos la mano en comunión con los recursos que Dios nos ha dado para superar aquella división, a superarlo ahora con unidad. Hay un solo evangelio. El desafío para cada uno de nosotros, el reto para cada uno de nosotros aquí, si pudiera, concluyendo este mensaje, si pudiera sumarizar un poco y llevarlo al punto. El desafío para nosotros es ¿cómo podemos contribuir a la unidad, a la iglesia de Cristo mediante la comunión y la generosidad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ser generosos, ser unánimes, el llamado del cristiano parte. Pablo, al final, partió la mano derecha de la comunión. Se estrecharon las manos. Un sello de aprobación para su ministerio a los gentiles. En otras palabras, el evangelio es para todos. No solo para los judíos, no solo para los del occidente, no solo para los que provienen de una familia cristiana. No, es para todos. Quedó claro de una vez por todas que la salvación por la gracia mediante la fe y no por obras. Sabe que esto fue una victoria para la verdad del evangelio, de la gracia de Dios.
Permítame decirle que no importa su origen, usted puede venir a Cristo hoy. Simplemente confíe que Cristo lo puede salvar. Este es el único camino a Dios para todos. Señor, así es. Este es el camino para todo aquel que busca a Dios. Jesús lo puede liberar. Aleluya. La vida cristiana es una relación con el Dios vivo. Las religiones del mundo siguen un sistema de legalismo. Sea libre en Cristo. No confíes en la fe de esto más esto, Cristo más nada más. Ni de aquella membresía en la iglesia, ni que con el bautismo, porque eso es obediencia, pero no para salvación. El bautismo de agua debe de hacerse, pero no para salvación. Ni el seguir la ley. Simple y sencillamente confíe en Cristo para salvación. Nunca he oído de esos que les llaman en inglés whosoever. Los whosoever, digo yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en Él cree. Para todos que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Más adelante aquí en Gálatas, en el capítulo 3, que lo vamos a estudiar, primeramente Dios, en el futuro cercano. Pablo dice esto: ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No diferentes razas, todos. Cuando dice aquí no hay diferencia entre hombre y mujer, en el reino de Dios no hay diferencia. Pero Dios ha establecido, porque ustedes dirán, ¿por qué es que nomás varones aquí en Cabo Chapel son pastores? Porque Dios está establecido de esa manera. Pero en el reino de Dios no hay diferencia. Somos uno. La unidad en Cristo Jesús. El evangelio, pues, es para todos. Usted puede venir a Cristo ahora. No tiene que convertirse ni hacer nada primero. No esperes. No tiene que hacer esto o aquello primero. Ven a Cristo ahora. Venga tal y como es. Simplemente venga a Cristo. La salvación es por fe en Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por este evangelio que está dado a todos, para todo aquel que crea en Él. Tenga vida eterna, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, que has puesto estas palabras para nosotros, Señor, que fuera de ti no hay nada más. Señor, queremos que tú, Señor, nos des visión, nos des claridad en nuestras mentes, cómo debemos de servir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de ayudar a otros, cómo ser parte de tu evangelio. No dividir, sino unir. Ayúdanos a perseverar. Padre, para todos aquellos que no te conocen, que ellos puedan ver que no hay otra manera, no hay otro camino para llegar al cielo. Él dijo, es decir, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Un evangelio muy claro que muchos defendieron aún con su vida. Padre, que nosotros podamos ver y entender eso, guardarlo en nuestros corazones. Señor, nos ponemos en tus manos, y para aquellos que quieren entregar su vida a ti, Padre, mi oración es para que tú los traigas a tus pies. Quizás una
Oración simple y sencillamente, no hay magia en las palabras. Esto es de corazón a corazón, entre su corazón y Dios. Padre, yo reconozco algo así, que soy un pecador, que he estado alejado de ti completamente por todo este tiempo. Toda mi vida, Señor, no sabía que podía ser libre en Cristo Jesús, que podría obtener la salvación con ese cordero inmolado en la cruz, al creer y poner mi fe en Él. En esta mañana yo creo en ti. Entrego mi vida a ti. Busco, Señor, de tu dirección. Enséñame. Ayúdame a servir para ti, a seguir. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. Amén.